que ir o si quieren que alguien del equipo pueda revisar algo, la idea es que la puedan consultar. Em, bueno, arranquemos, Mauro, directamente. Yo voy a arrancar bien cortito, arranquemos presentándonos. Dale, Eh, yo soy, yo soy Gonzalo, estoy a cargo del equipo y del proyecto de Mundesk desde sus comienzos, soy uno de los fundadores. Em, Tengo bastantes años trabajando en la industria de consumo masivo. Y bueno, hoy primero con una empresa de servicio de consultoría de identidad y diseño de packaging, y hoy más desde el lado de la tecnología, en esta empresa que es Mundes, em, que tiene como objetivo simplificar los procesos de diseño. Ese soy yo y me acompaña Mauro, que es nuestra. Dejo que te presentes vos, Mauro, pero va a ser quien se encargue de contarnos bien de qué se trata Mundes. bueno, buen día, ¿cómo están? Como decía Gonza, yo soy el responsable de la capacitación y del área de soporte de Mundesk. Entonces, bueno, mi lugar en la empresa es darle la bienvenida a los nuevos usuarios y llevar adelante las capacitaciones, el proceso de implementación de la herramienta, que siempre requiere algunas configuraciones básicas para empezar, y bueno, y el soporte a lo largo del proceso de uso, que van surgiendo dudas y consultas siempre. Así que ese soy yo. Bueno, Mauro es una pieza fundamental para todos los usuarios, para Mundes, porque está en un momento que es clave, que es cuando se toma una decisión de cambio, que es siempre una decisión difícil cambiar. En general, la parte positiva es que se busca el cambio en los casos en donde en nuestros usuarios, porque quieren mejorar. Em, Sin embargo, implica, como decía Mauro, un montón de cambios y nosotros damos un acompañamiento cercano, por distintos motivos, principalmente porque sabemos que los cambios son difíciles y este tipo de cambios son complejos. Em, por eso para nosotros es importante acompañar, ayudar a capacitar, ayudar a entender cómo funcionan las cosas y ver cómo podemos ir acompañando con la ayuda de tecnología que vamos desarrollando. Y que bueno, que el objetivo de hoy, es de alguna manera mostrar un ejemplo concreto que ocurre en la industria de consumo masivo, ¿sí? A todos los que trabajan en la industria de consumo masivo. em, a través de ese ejemplo queremos mostrar cómo utilizando Mundes, se puede gestionar, ¿sí? En un caso bien práctico que, le va a servir a todas las personas, que estén o empezando con Mundes o hace mucho lo usen, pero usen algo en particular, o estén analizando empezar y no tengan en claro en qué los podemos ayudar. Este tiempo, o esta capacitación les va a servir, creo, para que puedan evaluar concretamente hasta dónde puede una herramienta como Mundes ayudarlos en su trabajo diario, digamos. Y contado, bueno, como decíamos, está para ir avanzando por Mauro, que es quien normalmente lidera este proceso. Entonces, también van a poder ver un poco el cómo, hacemos ese proceso de acompañamiento. Bueno, ¿qué es Mundes? Mundes es una plataforma, si lo tenemos que hacer tangible, que está pensada para empresas y equipos que trabajan juntos en el proceso de etiquetado, ¿sí? En ese proceso en donde se genera una solicitud hasta que se imprime una etiqueta o un producto. eh, Intervienen personas, intervienen tareas, se genera una necesidad de gestionar un proceso que es complejo, y Mundes nació pensando en todas esas personas y empresas que intervienen en ese proceso. ¿Cómo los ayuda? Los ayuda ordenando, dando orden, a los archivos, que es nos podemos decir que es la primera causa de dolor, de nuestros usuarios. Es el dolor del desorden, el caos que genera todo eso, con los riesgos que genera, con las pérdidas de tiempo, con los problemas entre el equipo. Empezamos ayudando a ordenar los archivos de una manera segura,
que te permite integrar colaboradores de adentro y afuera de la compañía, hacer revisiones y aprobaciones en los documentos de diseño que se utilizan en esta industria, que en más del 95% es Adobe Illustrator como software universal de diseño, podríamos decirlo. Entonces ayudamos a las empresas en este proceso que es bastante complejo para quienes lo conocen o muy complejo dependiendo del caso, dependiendo de algunos factores. Pero en general ayudamos a equipos a ser más eficientes. Ahí si querés, Mauro, avancemos un poquito eh, para contar de dónde venimos. Y aprovecho para dar un aviso parroquial que me olvidé. Ahí les vamos a compartir un chat, en el chat un link para que cuando se batan nos puedan dar feedback de este espacio. Pues la idea, bueno, si vamos agregando valor a nuestros usuarios, es mantenerlo e ir mejorándolo. Así que cuando al final lo vamos a volver a recordar, pero ahí les vamos a pedir que no nos dejen de pasar feedback. Bueno, ¿cómo nacimos? Nacimos de dónde viene Mundes. Mundes viene de un error. Nació de un error diría que de control. En un proceso hace algunos años, en un proceso de control en industria vitivinícola de Mendoza, que es de donde se creó este software, que la industria de Mendoza es muy conocida por todo el desarrollo vitivinícola que hay. De hecho, algunas de las bodegas más grandes del mundo están localizadas acá en la provincia. Y de hecho, algunas de ellas son clientes nuestros. Hubo un error de control en donde una etiqueta, se tomó una etiqueta errónea, se imprimió y se tuvieron que destruir o marcar como obsoletos el correspondiente a $50.000 de producción. Eso fue lo tangible. Em, y, y bueno, en esa situación cuando se dio fueron más de 100.000 etiquetas que se perdieron. Y cuando vivimos esa situación, que éramos parte del proceso como un colaborador externo, la verdad que vivimos una situación, compartimos una situación de muchísimo estrés, costos que se saben que son evitables. Em, en ese momento analizamos las alternativas, analizamos los factores, qué había pasado y bueno, terminamos a partir de ese problema pensando en una solución. Em, Porque vemos que el error de etiquetado es algo que cada tanto ocurre, se visibiliza o se tangibiliza en la industria de consumo masivo, y los reprocesos son constantes, y todo eso genera costos. Genera costos bueno, ni hablar de los costos que le genera a la industria farmacéutica tener que hacer un recall o los riesgos penales de llegar a un error. Em, hay costos ambientales, hay costos sociales en el equipo, en el día a día, porque los reprocesos me implica, o el desorden me implica no estar de acuerdo en cómo hacer las cosas y por lo tanto discutir más de la cuenta con mis compañeros o con un proveedor. Ni hablar de cuando los errores llegan al extremo de ser impresos y ser tangibles, pero lo intangible es diario y genera costos sociales, costos ambientales y costos económicos, porque todo esto, gracias Mauro, entre los beneficios, eh, nosotros, ahí no está marcado como principal, pero el estrés para mí yo quizás lo pondría como número uno, pues le permite al equipo trabajar de otra manera, encarar el proceso de otra manera, y como consecuencia terminan bajando los tiempos. Al bajar los tiempos disminuye el capital de trabajo necesario para la compañía, disminuyen los ciclos de cobranza. Es un proceso crítico que en más del 80% de los casos que hemos relevado, se sigue gestionando con la tecnología del siglo pasado, digamos, que es correo electrónico principalmente. Entonces es sensible el beneficio cuando se mide. Al mismo tiempo que permite, bueno, al reducir imprevistos o mapear riesgos, que esto un poco también por la forma en que tenemos de acompañar los procesos, que ayudamos a definir procesos y mapear estos riesgos, reduce los imprevistos, y bueno, como decíamos, reduce riesgos de error, la huella de carbono y otros desperdicios. Impacto,
esto es lo que nos han contado, y nos han, digamos, dado testimonio usuarios nuestros reales, que es la verdad bastante interesante como para prestarle atención. ¿Esto es estadístico en todo el universo del mundo del packaging? No, es una muestra de usuarios que utilizan Mundes, que usan en sus procesos, integran Mundes, y hablamos de productividad en los equipos de diseño en hasta un 50%, en el tiempo de llegar al mercado en un 43%, eso es industria farmacéutica, en velocidad de cambios masivos, eso es industria vitivinícola, un 70%, y en reprocesos en general nos han compartido mejoras de hasta un 60%, lo cual nos da para pensar que es, digamos, nos justifica todo el esfuerzo que venimos haciendo hace años y nos anima a seguir. Así que bueno, ahora los dejo un poquito con Mauro para que les explique un poco mejor, más técnicamente, de qué se trata la herramienta, un poco en dónde nos enfocamos y vamos a ir a un caso concreto que va a ser un cambio, ese cambio regulatorio que hablábamos, lo elegimos para que sea aplicado en la ley de etiquetado frontal, usando la ley de etiquetado frontal de alimentos que vence ahora en unos meses en Colombia y en Argentina, que puede ser aplicable a un cambio regulatorio o un cambio de diseño interno que genera un cambio masivo en los artes, digamos. Entonces, Mauro a partir de ahora lo voy a dejar que nos vaya contando ese ejemplo. Y si les parece, al final de la presentación dejamos espacio para preguntas y también anímense a escribir por el chat si surgen preguntas ahí a medida que vayan escuchando. Vamos viendo si es de aclaración, algo cortito, lo podemos ir aclarando, y si no, al final la idea es dejar un espacio para conversar y discutir un poco más. Mauro, gracias y es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Gonza. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, yo soy Mauro y soy el responsable de los procesos de implementación y de capacitación, además de lo que tiene que ver con el soporte diario de los usuarios en el uso. Entonces, lo que voy a hacer es una pequeña explicación de cómo funciona concretamente la herramienta y cómo es que provee todos esos beneficios que mencionó Gonza. En primer lugar, mencionar que Mundesk es una herramienta que agiliza y que da trazabilidad a la gestión de los documentos de diseño, integrando las distintas áreas que forman parte de los equipos comerciales, de producción, de calidad, de diseño, y lo hace apoyado en dos pilares fundamentales, porque por un lado está lo que tiene que ver con el alojamiento y la clasificación de los documentos, porque permite almacenarlos, ordenarlos y encontrarlos, digamos, buscarlos de forma sencilla y segura. Y el otro gran pilar es lo que tiene que ver con la gestión de procesos, porque ofrece funcionalidades para actualizarlos, revisarlos, crearlos. Y obviamente el punto de encuentro entre estos dos pilares es la trazabilidad que tiene que quedar de todo ese proceso, digamos, el registro histórico de la actividad de cada usuario justamente para evitar costos innecesarios. Entonces, en primer lugar, lo que tiene que ver con el alojamiento de archivos es mencionar que Mundesk tiene un almacenamiento optimizado, una nube de almacenamiento que está optimizada para archivos de diseño, y que está integrada con una extensión que se instala en Adobe Illustrator, y esto permite que los diseñadores trabajen directamente sobre los archivos desde el software de diseño, eh, y con la extensión esos archivos se sincronizan en esa nube de almacenamiento, y no se sincronizan solos, sino que además se sincronizan los recursos utilizados en esos archivos, que son tipografías e imágenes. Otro aspecto importante de esta nube de almacenamiento es cómo los documentos están nombrados. Habitualmente les debe haber pasado que nombrando documentos de forma manual, escribiendo un nombre, pasa que dos documentos no se escriben de la misma manera, siempre el criterio varía, sobra un espacio, falta una letra. Bueno, en el almacenamiento de Mundesk, lo que existe para nombrar los documentos es una estructura de clasificación que se personaliza en cada caso, y lo que permite es establecer clasificadores, es decir, criterios que van a permitir
identificar los documentos en distintas maneras. Por ejemplo, en este caso tenemos marca, línea y variedad. Entonces, con todos esos valores, uno podría hacer un montón de combinaciones posibles entre los distintos criterios. Entonces, en el caso de que uno tuviera un documento, por ejemplo, marca B, línea X, variedad avena, bueno, el nombre de archivo sería entonces S. Marca B, línea X, avena, es una combinación única entre esos valores. De esa manera se evita confundir archivos y se evita duplicarlos. Con respecto a la gestión de los procesos, que es el otro gran pilar, están las tareas. Las tareas son procesos que permiten solicitar la creación, la modificación y la revisión de los archivos de diseño. Y en esos procesos los usuarios participan en distintos roles y la agilidad y la transparencia del proceso es que cada usuario sabe cuándo se requiere su participación porque reciben notificaciones específicamente cuando tienen alguna tarea pendiente. Las tareas tienen una etapa de diseño, un estado en diseño, donde el notificado es el asignado, el diseñador. Tienen una etapa en revisión, donde se notifica automáticamente a las personas que se hayan designado como revisoras. Y todo este proceso está supervisado por el propietario de la tarea, que es en definitiva el que toma decisiones finales en cuanto a si el documento tiene que volver a diseño para algún cambio o si tiene que efectivamente quedar aprobado y dejar la tarea hecha, es decir, completarla. Otra funcionalidad importante que ofrece Mundesk es la configuración de reglas, que tiene mucho que ver con lo que vimos recién sobre la clasificación de los documentos. Esos criterios de clasificación permiten que uno configure reglas para controlar contenido, que puede ser texto o puede ser imagen, en determinados documentos de diseño. Entonces, funcionan de una manera muy sencilla y muy intuitiva, que es, en primer lugar, especificar las condiciones que hacen que una regla se controle, y en segundo lugar, especificar el contenido que se tiene que controlar. Entonces, cuando un documento cumple con esas condiciones de clasificación que la regla requiere, el contenido se controla. Por ejemplo, recién vimos que había una clasificación, digamos, un criterio de clasificación de documentos que era la variedad. Yo podría configurar una regla que me controle que en documentos de variedad avena verifique la frase por producto no apto para celíacos. Entonces, eso hace que yo al guardar un documento clasificado de esa manera, voy a poder estar seguro al momento de guardarlo si la frase está presente o no está presente, lo cual no solo me ahorra tiempo a mí como diseñador en no avanzar en un error que puedo prever, sino también ahorra tiempo a los revisores de esos documentos porque pueden fácilmente saber si la frase está o no sin necesidad de leer todo el contenido del documento. Ahí, Mauro, solo para agregar algo cortito a lo que decís, que no te quiero cortar, pero no puedo con mi genio. Eh, las reglas, dicho de otro modo, que está clarísimo cómo funciona o cómo, pero por ahí está bueno también desde otro lugar, es el famoso checklist que habría que hacer. Digo que habría que hacer porque ahí de nuevo volvemos al tema de cómo los acompañamos en el proceso. Mundes hace una parte, Mundes hace el 50% que es ayuda a la gestión y al control. Hay otra parte que tiene que ver con lo que hacemos los equipos dentro de las empresas. Sabemos que muchas empresas no están definidos los procesos o no hay acuerdo exactamente de cómo hacer las cosas, quién puede pedir, quién puede aprobar, quién tiene que revisar, más allá de la trazabilidad. eh, Me parece importante ahí como hacer primero la aclaración de que ese checklist que viene bien hacerlo aunque sea físico, por más que no implementen Mundes, si no lo tienen en las empresas, está bueno acordar que hay que controlar para reducir el margen de error. Y con un sistema como Mundes, uno puede hacer los controles preventivos. Y eso me parece que es un gran beneficio por todo esto que explicabas, Mauro, que implica el evitar el reproceso con todo lo que implica ese tiempo perdido, esos nuevos discusiones, todo lo que genera un reproceso a nivel de costos tangibles e intangibles. Em, Simplemente eso, perdón que te corté la inspiración. No, no, muchas gracias por la aclaración. Em,
Con respecto a cómo participan las personas en relación a los usuarios que se registran en la plataforma, las personas participan de distintas maneras. Está la posibilidad de ser un usuario con una licencia, digamos que inicia sesión como en cualquier otra plataforma, con un correo electrónico y una contraseña, y eso a la persona le da determinadas posibilidades en cuanto a las funciones de la plataforma, como crear y modificar documentos desde la extensión para Illustrator, configurar las reglas que vimos, crear tareas, digamos, darle comienzo a esas solicitudes, a esos procesos, comparar documentos, que es una función que les voy a mostrar a continuación, compartir documentos desde la plataforma, además, obviamente, de revisar documentos, que a diferencia de los usuarios es una función que está disponible también para personas invitadas. Es decir, en el flujo de trabajo habitual, las personas que solamente tienen que revisar documentos para dar su aprobación, por ejemplo, un área de asuntos regulatorios o un área de calidad que solamente ve los documentos y da su OK o pide algún cambio concreto, esos usuarios no necesitan estar registrados, sino que pueden ser invitados en cada tarea. Por lo tanto, podría ser un gerente de la compañía que por ahí se involucra específicamente en algún proyecto, podría ser un cliente externo de la compañía invitado a revisar un documento, podría ser un proveedor también, si uno necesita que el proveedor revise los documentos para poder confirmar algún aspecto técnico, también podría ser invitado. Entonces, básicamente esa es la diferencia. En ambos casos pueden revisar documentos, pero siendo un usuario, obviamente que hay un montón de funciones adicionales y de control en la plataforma. Y Eso está por bueno, último, perdón, solo porque lo explicaste perfecto, Mauro, pero solo como para que está bueno compartir, hay algunos clientes que están trabajando para integrar todo el ecosistema dentro de Mundes, digamos. ¿Qué significa eso? Ahora mismo lo vas a contar con un ejemplo, pero la posibilidad de sumar al ecosistema llamémosle de artes y a la gestión, la necesidad de la gestión de artes, los artes internos, también los artes de los proveedores, e inclusive las aprobaciones de los clientes, que todo lo que tenga que ver con los productos pueda quedar aprobado en un lugar. Eso es interesante, por eso las comparaciones y la posibilidad que dan los usuarios invitados, que son muy grandes. exactamente. Ahora, en un ratito vamos a hacer un ejemplo práctico ya fuera de la presentación, en la plataforma real y en las pantallas reales que tiene la plataforma. Y lo que les mencionaba recién, la posibilidad de comparar documentos, tiene que ver con esto que estamos viendo acá, que es Image Compare, es una herramienta integrada en Mundes que permite comparar dos documentos visualmente y detectar diferencias entre ellos. Los resultados de esas comparaciones, que son básicamente las diferencias que pueden surgir al comparar dos documentos, se pueden guardar en un registro junto con comentarios adicionales y un resultado final que el usuario le puede asignar. Entonces, eso permite también tener un reporte de esa comparación. Y la utilidad fundamental que tiene esta herramienta es, por ejemplo, al momento de realizar aprobaciones hacia los proveedores. Es habitual que cuando un documento se aprueba y se envía al proveedor, el proveedor, perdón, elabore un documento de preprensa y nos pida a nosotros la aprobación. Entonces, con esta herramienta se podrían comparar esos dos documentos y asegurarse de que el proveedor no movió o no cambió cosas que no tenía que cambiar. Y de la misma manera se puede utilizar, por ejemplo, para comparar el impreso físico que entrega un proveedor con el documento de preprensa que se aprobó antes. Entonces, de esa manera está perfectamente claro y obviamente que estas comparaciones habitualmente se hacen de forma visual sin ningún tipo de asistencia técnica. Esto ahorraría muchísimo tiempo y desgaste, además de que permite, digamos, como es una comparación visual, a veces lo que uno tiene que comparar es texto que está en un idioma que no conoce o incluso en un idioma que ni siquiera tiene letras conocidas, como puede ser textos en chino, en japonés, en algún alfabeto extraño. Y de esta manera uno no necesita poder reconocer los caracteres, sino que el software va a hacer el trabajo de comparación. Déjame ahí agregar algo muy cortito.
que no siempre se sabe. El 100% de los artes que se imprimen son distintos de los originales de impresión que se envían desde la empresa. Eso es porque se adaptan los artes para que se impriman. Entonces esa instancia de control es muy importante para no perder ningún detalle, que es todo lo que venía explicando Mauro. Tener un sistema de apoyo para eso agrega bastante valor y tranquilidad al proceso de control. Bueno, este sería el fin de la presentación y ahora Vamos al lo ejemplo. que íbamos a ver es el ejemplo concreto en el escenario real de la nueva normativa que ahora nos comenta Gonza de qué se trata. De qué se trata la normativa, básicamente, nada más, el caso concreto de las necesidades actuales. Bien. Perdón, dijiste que lo contara yo, me perdí. Sí, si querés contarlo y si Dale, no, no, lo está cuento bien, yo tranquilo, no te quería no, pisar, perdón. para los que no están en la industria alimentaria de Argentina, pero bueno, es algo que se ha extendido en Latinoamérica en general. Se han implementado últimamente leyes que obligan el etiquetado de ciertos productos con sellos octogonales en los casos en que esos productos tienen determinados ingredientes en cantidades excesivas, como puede ser el sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales, calorías, etc. Entonces eso obviamente que implica eh, la necesidad de hacer cambios masivos en documentos, cumpliendo con determinados requerimientos que indican las leyes, implica la revisión nuevamente de todos esos documentos, implica el envío de nuevos documentos, el reemplazo de stocks. Entonces, bueno, ahora les vamos a mostrar cómo sería el caso concreto de la realización de esos cambios masivos en la plataforma. Vamos por Vamos a la eso. plataforma. Si alguien tiene alguna pregunta, anímese a hacerla ahí, si no que quedó claro algo. Un poco nos parecía bueno dar una pequeña intro de dónde y hasta dónde los podemos ayudar en el proceso. Bien, vamos Mauro, si quieres, para no demorarnos al Bien, ejemplo concreto. acá estamos en la plataforma de Mundesk y lo que vamos a ver es cómo empezaría el proceso de la solicitud de esas modificaciones en documentos concretos. Entonces, esto que estoy viendo es la plataforma. Lo que yo tendría que iniciar en este caso es una nueva solicitud, una nueva tarea pidiendo la modificación de algunos documentos. Entonces voy a crear una nueva tarea. El estado inicial de esa tarea va a ser pedido de diseño, porque el primero en ser notificado va a ser el diseñador que tiene que hacer cambios. Y al comenzar, el sistema me va a pedir ingresar algunos datos. En este caso, un título para la tarea, equivalente al asunto del correo electrónico, por ejemplo, incorporación de sello octogonal azúcares. Y aquí voy a ingresar en el detalle, me puedo explayar en ese pedido. Por favor, incorporar el sello octogonal de azúcares, cumpliendo con el tamaño indicado. Esto sería lo que para nosotros le daría origen al proceso, digamos, del pedido, que de acá puede venir un pedido, anteceder un pedido por WhatsApp o por correo, pero esto para nosotros sería Exactamente, formalizar esa solicitud inicial que va a impactar en un arte que se imprime, digamos. Entonces necesitamos dejar registro de esa instancia, digamos. Este es un poco lo que representa eh, esa instancia. exactamente. Formaliza, digamos, el proceso del envío de correo electrónico y además integra en el pedido los documentos. O sea, estaría integrando la comunicación por correo electrónico con el almacenamiento de los documentos y con la plataforma de revisión. Entonces, una vez que completé datos básicos como el título y el detalle, voy a designar a las personas que van a participar en esta tarea. En primer lugar, como propietario, voy a colocar a este usuario. El propietario va a ser el que supervise la tarea y ahora vamos a ver cuál es su tarea, cuál es su función. El asignado, como mencionamos, es el diseñador. Vamos a elegir a esa persona como encargada de las modificaciones. Y como revisor vamos a poner a este usuario, que es el que se va a encargar de dar su OK o pedir cambios en el caso que fuera necesario.
Y como yo estoy pidiendo la inclusión de un sello octogonal, una imagen, en primer lugar, perdón, voy a indicarle al diseñador cuáles son esos documentos sobre los que yo quiero que haga la modificación. Entonces, desde la plataforma, desde la misma pantalla, voy a incluir los documentos que quiero modificar. Y al incluir los documentos que quiero modificar, me voy a encontrar con esta vista de documentos que me va a mostrar todos los documentos que yo tengo en la plataforma. Y acá es donde entra a jugar, bueno, de qué manera yo puedo buscar estos documentos más fácilmente. Porque imagínense que si yo tengo 300 documentos y necesito individualizar algunos, necesito poder filtrarlos de alguna manera. Entonces, en este caso, yo voy a hacer este cambio únicamente sobre documentos que sean helados. Entonces, entre mi total de documentos, Ahí, voy a perdón, buscar. aclarar simplemente que vos lo hiciste en automático, ahí cambiaste la vista, que es la que personalmente me gusta más, que ahí está viendo la previsualización del arte original, es decir, del arte editable. Una de las, esto que mencionaba Mauro recién, que integramos todo en un lugar. Además del beneficio de poder acceder a los documentos en cualquier momento, estamos viendo el arte original editable, con lo cual ahí no hay riesgo de que se utilice uno erróneo, con la flexibilidad que menciona Mauro de poder hacer distintas búsquedas. Te dejo, Mauro. Bien, en este caso que yo voy a buscar ciertos documentos, en la búsqueda, perdón, de documentos, puedo filtrar en base a alguno de todos esos criterios con los que están clasificados los documentos. Por ejemplo, si tengo que buscar por producto, voy a poder elegir los productos que yo tenga cargados como valores, o puedo buscar por las distintas variedades, en este caso, que son todos esos sabores. Puedo buscar también por el contenido neto, que en este caso es un clasificador más. Todo esto que estamos viendo es configurable. En el caso de bodegas, hay clasificadores como la cepa del vino o el cliente. En el caso de alimentarias, hay otros clasificadores. En el caso de farmacéuticas, un clasificador puede ser el nombre genérico de la droga, etc. Es configurable. En este caso voy a seleccionar o voy a buscar solamente los productos que sean helado. Y entonces activar ese filtro me trae únicamente los documentos que coinciden con ese filtro que yo activé, que es producto helado. Entonces acá tengo los tres documentos resultantes. Voy a seleccionar los tres y voy a dar clic en aceptar y eso los agrega a esta tarea que yo estoy creando, este proceso. Y Me encanta. Sí. por último, lo que voy a hacer es incluir como un contenido a controlar ese sello que yo quiero que el diseñador incluya. En este caso, en esta parte de contenidos, yo puedo agregar un contenido de imagen y desde aquí mismo subir desde mi computadora una imagen, por ejemplo, este archivo PNG, para que el diseñador lo tome directamente, tenga todos los recursos que necesita para ponerse a trabajar en la modificación de este documento. Entonces, acá además le voy a poner el tamaño, tiene que tener 39 milímetros de lado. Y en este punto tendría todo lo necesario para empezar la tarea. Tengo el contenido que necesito que incluya, tengo los documentos que necesito que modifique, tengo las personas en cada rol ya designadas y tengo un título para la tarea y un detalle. Y de paso acá voy a modificar la fecha de vencimiento porque esto es urgente y necesito que esté hecho para antes del sábado. Entonces, Le haces lo ok, mismo que les pasa a las empresas. lo mismo que pasa en las empresas, claro, Urgencia para ayer. No que tiene para siempre poner para dan, ayer. exactamente, siempre hay mucha flexibilidad de tiempo y márgenes amplios. Entonces vamos a poner fecha de vencimiento para mañana y vamos a guardar esta tarea. Cuando guardamos la tarea, el sistema nos avisa a quién va a notificar de ese cambio que estamos haciendo, que es la creación de la tarea. El primero en ser notificado es el asignado, que es el diseñador. Y nos pregunta si queremos seguir editando y elegimos que no. Entonces, ya en este momento creamos la tarea. Fíjense que en este listado de tareas tenemos la tarea con su número, con su título que ingresamos. Acá podemos ver cuántos documentos hay en la tarea. Si hacemos clic, se despliegan los documentos que están en la tarea y el estado en el que está cada uno.
Si hacemos clic en este botón en la columna de usuarios, podemos ver quiénes son las personas que participan en esta tarea. Tenemos un propietario, un asignado y un revisor. Tenemos la fecha de vencimiento. Y en este punto lo que sucedió es que el asignado recibió una notificación, que es lo que vamos a ver ahora. Esta sería la vista, digamos, del asignado, que es la persona, el diseñador que se va a encargar de hacer estos cambios que le pidieron. Entonces, voy a cambiar ahí mi fondo para que no quede duda. Vamos a ir al correo electrónico del diseñador. Entonces ahí pasamos de quien solicita la tarea a quien la tiene que ejecutar. Que después, bueno, dependiendo de la empresa, hay veces que los roles son distintos, por eso hay que implementar de acuerdo al caso. Pero ahora estás Totalmente. en la situación de equipo de diseño. Pensemos el que tiene que tomar ese pedido y ejecutar ese cambio para después mandarlo a revisar, más allá de quién lo revisa o si se revisa o cómo. Exactamente. Ese proceso, esa tarea que acabamos de crear, en algunas empresas muy pequeñas, una misma persona cumple 2 o 3 roles, y en empresas muy, muy grandes hay un montón de personas ocupando roles muy específicos cada una, entonces cada una participa de una manera muy, muy acotada. En este caso, el diseñador, como ven, recibió un correo electrónico que lo notifica, en que dice: hola, asignado Mundes, propietario Mundes, te asignó la tarea 10, que se llama incorporación de sello octogonal azúcares. Y aquí está el detalle con las indicaciones. Entonces, lo que va a hacer el asignado directamente es, podría ir a la tarea y ver esta misma información en la plataforma web, pero como fundamentalmente va a trabajar desde Illustrator, directamente va a abrir Illustrator. Esto que Ahí, estamos viendo es la extensión integrada en Adobe Illustrator que se desarrolló por Mundesk. Y dentro de esta misma extensión va a poder ver la tarea que le asignaron. perdón, ahí Mauro, hago un paréntesis también cortito. Los que no conocen Illustrator, por ahí no están familiarizados con esta pantalla. Este programa es Illustrator, que es el que aloja digamos, con el que se editan los documentos de diseño en más del 90% de los casos de la industria de consumo masivo. Y lo que comentaba Mauro de esa extensión de las que le contaba, es esa parte que está a la derecha que tiene algunos botones en azul, es nuestro sistema que está integrado a Illustrator, en donde buscamos optimizar tiempos y darle seguridad y trazabilidad al proceso e integrar todo lo que hace con el diseñador con el proceso de revisión y aprobación de los artes. Bien, efectivamente. Entonces, como vemos acá en la extensión está íntimamente relacionada con la plataforma y básicamente se puede ver la misma información, pero integrada con Illustrator. Entonces, acá lo que estamos viendo es la tarea y se ven los 3 documentos que se incluyeron en la tarea. Entonces, el diseñador simplemente hace clic en editar, se abre la tarea y se abre el primer documento que exista en ella, que es esta etiqueta, y entonces desde Illustrator se puede ver el detalle de esa tarea con el pedido concreto, que es, por favor, incorporar el sello octogonal de azúcares, cumpliendo con el tamaño. Más abajo están aquí los documentos. Entonces, el diseñador directamente se pone a trabajar. Bueno, tiene que agregar contenido. Acá hay una pestaña de contenido. Acá está directamente a disposición para que lo pueda pegar Ahí, el perdón, sello que le adjuntaron. mientras vas acomodando el tamaño, perdón, Mauro, que te corté de nuevo, pero me parece importante ahí también destacar, normalmente en los procesos normales, como se trabajan en la mayor parte de las empresas todavía al día de hoy, se convive en los correos electrónicos con algún sistema de guardado, en donde en esta instancia el diseñador tiene que ir a buscar los documentos, ver cuál es la última versión, encontrar el documento editable, el que se pueda modificar, el último aprobado, y ahí se generan muchas veces pérdidas de información o de tiempo, y hay riesgos que, como ahora Mauro les mostró, editando simplemente la tarea, se editan los documentos y se descarga automáticamente la última versión sin perder la trazabilidad de ese documento, digamos. Em, creo que es un punto importante a considerar,
pues es parte importante de esa integración. Bien, lo que yo hice recién fue, desde la misma extensión, como pudieron ver, pegar el sello que incluyó la persona que creó la tarea, y entonces directamente guardé el documento, y al guardarlo, ahora vamos a ver enseguida que lo que sucedió no es que yo pisé el otro archivo, sino que guardé una nueva versión. Entonces, eso que yo tenía antes no lo perdí, pero ya no es lo vigente. Y esto que estamos viendo ahora, al guardar un documento, fíjense que hay un listado de cosas con unos checks en verde. Estas son las reglas de las que hablamos antes. Hay algunas reglas que son relativas a la tarea específicamente, como la presencia del sello en este caso, que me verifica que el sello esté en el documento porque así lo pidió el propietario. Como una muestra de eso, si yo a esto lo saco del documento y corro nuevamente las reglas, la extensión me avisa que esa imagen que tiene que estar no está en el documento. Entonces, antes de guardarlo y antes de enviar a revisión, con la pérdida de tiempo que todo eso puede significar, sé que algo no está bien en el documento, entonces voy a corregirlo, Ese es voy el a correr control. las reglas de nuevo y ahora sé que está todo ok, al menos en lo que es controlable de forma más o menos automática. Ese es el control preventivo del que hablábamos al principio, Exactamente. que ahorra Guardamos el mucho documento, tiempo y reprocesos. guardamos el documento, ya voy por el 2 y el tercero lo voy a hacer muchísimo más rápido. Todo este proceso, mientras en la práctica lo que le ocurre al diseñador es que tiene que ir por cada documento y ir a ver cuál es la última carpeta, de acuerdo a cómo lo ha organizado, si es que hay un criterio de organización, si es por marca, si es por variedad. Acá nos mostramos que se podía buscar también por contenido en el documento, que también es muy valioso ese tipo de búsqueda. Todo ese tiempo que pierde el diseñador y el riesgo de tomar en el apuro alguno que me había quedado en el escritorio o en la carpeta de descargas o en el WhatsApp, y tomar un archivo que no sea la última versión, sea que cambie un código, sea que cambie o algo más notorio en el diseño, que le genere, bueno, pérdidas de tiempo, reprocesos y posiblemente consecuencias más graves en caso de que no salte, digamos, que no salte a la vista. Bien, bueno, el diseñador acá terminó de modificar el último documento de la tarea, o sea, los tres que le pidieron modificar ya los modificó, y como esos tres documentos están en revisión, ahora la tarea completa está en revisión y recibió una notificación automática la persona que había sido designada como un revisor. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que hace el revisor a partir de que recibe la notificación. Que Entonces, recordemos, el revisor era, perdón, Mauro, podía ser un cliente, yo necesito que el cliente me dé lo que hay antes de aprobar, podría ser el proveedor, podría ser algún gerente, exacto, como decías vos, ¿no? Los distintos roles que puede tener un eh, revisor invitado, digamos. exactamente. Bueno, en este caso es un revisor. En este caso es un usuario, porque podría ser un colega que además desarrolla otra función. Entonces, esa persona recibió un correo electrónico, que es lo que estamos viendo ahora. Cuando lo abrimos, dice: hola revisor, el asignado te invitó a revisar algunos documentos. En este caso, bueno, los mismos datos de la tarea que vimos recién. Y entonces, acá tenemos un botón para ir a revisar directamente esa tarea. Hacer clic en ese botón que llegó en el correo electrónico nos lleva a la plataforma. Y lo que vamos a ver ahora es la vista de revisión que tienen justamente los revisores para poder tomar las decisiones que tengan sobre los documentos en las tareas, sobre las subtareas en realidad, que son los procesos de los documentos dentro de las tareas. Y acá se puede ver la misma información. Fíjense que es un poco repetitivo si uno lo analiza, pero es importante que esté la misma información en todos los lugares para que todos estén viendo lo mismo. Entonces, acá tenemos el título de la tarea, el número de la tarea, tiene la fecha de vencimiento también el revisor, y si quisiera conocer cuál fue la consigna, puede ver que acá está el detalle de la tarea y el contenido a controlar, que es un sello de azúcares con la indicación del tamaño que tiene que tener. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a ir a revisar los documentos.
En esta pantalla el revisor va a tener en el centro la previsualización del documento, tal cual lo guardó el diseñador, el asignado. Va a contar con algunos elementos importantes para poder revisarlo, por ejemplo, la herramienta de medición. Ahí, acercarnos. Entonces el revisor, por ejemplo, en este caso va a asegurarse de que las medidas de este sello son las que tienen que ser. Ahí toma una medida y acá toma otra medida. 39 milímetros de lado, se queda tranquilo de que cumple con la normativa. Y entonces acá lo que va a hacer esta persona es aprobar, por ejemplo. Ahí está bueno agregar, Mauro, que lo que acabas de hacer como revisor, que de nuevo podría ser un proveedor, un cliente, a un gerente interno, alguien del departamento de calidad. Podrían ser varias personas, estos invitados. Estamos revisando siempre, dejando trazabilidad y además estamos viendo el mismo archivo editable, sin poder modificarlo. ¿Está bien? Eso es importante porque normalmente en este proceso viajan. Un correo electrónico suele viajar a distintas personas y se va multiplicando. Cada vez que descargo el archivo, lo voy multiplicando la cantidad de versiones, lo comento, lo envío, se cruzan las últimas versiones, se desordena el proceso. Acá el revisor entra y ve siempre lo último que ha pasado y los comentarios, con lo cual la posibilidad de obtener esa trazabilidad y optimizar los tiempos es muy grande. Eh, Eso como comentario para agregar. Bien, bueno, lo que pasó ahí es que sobre este segundo documento el revisor también aprobó con el botón que dice aprobar. Y en este tercer documento encuentra que hay un problema que no tiene que ver con el tamaño del sello, sino que tiene que ver con que la posición del sello no es la mejor para este producto. Por ejemplo, el de marketing va a tener observaciones respecto de cómo se ve, quizás la persona de regulatorios con que esté va a estar satisfecha, pero en este caso vamos a pedir un cambio con este botón que está acá. Y entonces a continuación se habilita este espacio para escribir, donde el revisor puede, por ejemplo, decir mover el sello del lugar. Y para ser aún más claro en el pedido, va a usar esta herramienta de dibujar. En este caso ven que hay varias herramientas como comentar, resaltar, dibujar, subrayar. Esto permite interactuar con el documento y que la indicación sea muy clara, porque no sé si les ha pasado de los que hayan trabajado con diseñadores o que sean diseñadores, a veces la indicación es un poco inespecífica, es como movelo, agrandalo, bueno, ¿cuánto? ¿A dónde? Entonces, todas estas herramientas permiten que el trabajo sea mucho más sencillo. Ahí yo, el revisor, quiero decir, ingresó un comentario y usó la herramienta de dibujar. Y cuando envíe ese mensaje, ese comentario pasa a formar parte del historial de actividad del documento, de la revisión. Entonces, cuando uno hace clic en el mensaje, puede ver específicamente la parte del documento donde está ese comentario. Y lo que pasa en este momento es que la revisión terminó. O sea, este revisor aprobó 2 de los documentos y sobre el último pidió un cambio sobre la posición del sello. Además, como les dije antes, el revisor puede chequear las reglas que se controlaron sobre ese documento, entonces se puede asegurar, por ejemplo, de que la frase de las imágenes en este envase son únicamente ilustrativas, se verifica correctamente, que es la que está acá abajo. Entonces, en cada uno de esos documentos puede asegurarse de que las reglas se verificaron ok. Y en este punto podría terminar la tarea del revisor. Podría salir de Mundes y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Lo que va a pasar en este punto es que el propietario de la tarea, que es el que la supervisa, recibe una notificación sobre lo que hizo tanto el asignado como lo que hizo el revisor. O sea, recibió una notificación sobre los documentos listos para revisión y después recibió una notificación sobre la decisión que tomó en cada caso el revisor de la tarea. O sea, acá están esos 4 correos electrónicos. El primero que es sobre la actividad del asignado y los otros 3 que son
la aprobación del revisor, la aprobación del revisor y en último lugar el pedido de cambio, que es mover el sello de lugar. Entonces el propietario, de la misma manera que el revisor, hace clic en ver la tarea, se va a la plataforma y va a poder visualizar la misma información que el revisor. Incluso ven que puede ver el chat del documento sobre el que el revisor midió, hizo comentarios. Toda esa misma información la va a poder ver. Si hubiese revisores adicionales, lo van a poder ver y el propietario también. Entonces, en este punto, el propietario toma una decisión sobre esos documentos y sobre los comentarios que hizo el revisor. Por ejemplo, en este documento, el revisor aprobó. Entonces, el propietario tiene el respaldo para poder aprobar el documento también, porque el revisor dijo que está ok. Entonces, completa y aprueba el documento. En este segundo documento, también está la aprobación del revisor ahí, y está la posibilidad de completar el mismo y darlo por aprobado. Y en este último caso, por ejemplo, el propietario ve que el revisor le pidió un cambio, que es mover el sello de lugar. Entonces, en vez de completarlo, va a usar el botón de enviar a diseño y va a aclarar acá, realizar el cambio pedido por el revisor. Entonces fíjense que quedan acá cada comentario con el nombre de la persona que lo hizo, con la hora y la fecha en que lo hizo. Y entonces el propietario envía a diseño el documento. Y ahora la tarea tiene 2 documentos aprobados y uno que está en diseño. Entonces, lo que sucede es que la tarea completa está en diseño y esto activa nuevamente una notificación para el diseñador porque le han pedido cambios sobre uno de los documentos. Entonces, vamos a volver al correo electrónico del diseñador, que acá recibió unas notificaciones. Esta es la que vimos recién sobre la asignación de la tarea y acá está el que acaba de llegar, que es el pedido de cambios sobre un documento. Entonces, vamos a ir a Illustrator. El diseñador vuelve a la vista de tareas y refresca. Ve que ahora la tarea está en diseño de nuevo. Y de la misma manera que hizo recién, la edita, la tarea se abre el documento que necesita los cambios. Y como desde aquí mismo puede ver cuáles son esos mensajes que han enviado los revisores, por ejemplo, realizar el cambio pedido por el revisor, mover el sello de lugar. Bien, vamos a mover el sello de lugar a donde indicó el revisor y vamos a guardar una nueva versión. Ahí aprovecho también para agregar el tiempo que se ahorra el diseñador en ir a buscar la última versión del documento, digamos. En este sentido, el tiempo que tomó al principio la búsqueda, el encontrar la última versión, bajarlo, editarlo, guardarlo como, exportarlo, dejar la nueva carpeta, guardar el anterior, todo ese tiempo es tiempo, costos hundidos que se tienen, en donde además hay riesgos de cometer errores. Acá en un minuto te llegó un pedido que se puede pasar que hayan reprocesos, porque como acabas de mostrar, puede pasar, no es siempre científico que es muy difícil que no haya reprocesos. El tema también es optimizar el reproceso. Si está claro el pedido, si están claros los recursos, quién tiene que participar y en dónde están las cosas, es mucho más fácil de que salgan más rápido los procesos en general. Exactamente, sí, sí, es optimizar los procesos. Si tenías 5 reprocesos, que sea uno. Si tenías reprocesos, si tenías un solo reproceso, podrías no tener ninguno. En todos los casos Dependiendo vas de lo a que quieras poder medir. disminuir la cantidad de Sí. tiempo y de recursos que dedicas a los procesos. Empezando porque puedes Em, empezar a medir, digamos, perdón, que eso no hay exactamente. mediciones porque ya es un proceso muy manual. Las mediciones cuestan hacerlas o llevarlas actualizadas. Bueno, por eso recién el propietario, cuando envía diseño al documento, puede elegir una opción, un motivo para esa vuelta a diseño. Entonces,
De esa manera también se puede medir por qué los Claro. reprocesos son reprocesos, digamos, si es que el diseñador quizás no cumplió con la consigna que le dieron, o es que la consigna que el diseñador recibió no era completa, le fueron agregando cosas sobre la marcha. Entonces, bueno, saber en qué puntos el proceso está frágil y se puede ajustar. Bueno, total. Veamos cómo termina todo. Así vamos a cerrando el Bien, proceso y pasando a ver si hay alguna pregunta. Pero está bueno también, que no sé si lo aclaramos, en todo este proceso en donde ahora, bueno, vuelve a enviarse el correo al revisor, pues, bueno, ahora lo explicas vos, Mauro, mejor. Pero siempre los revisores van a estar viendo el archivo editable, recordemos eso, sin necesidad de tener Illustrator. Eh, con el link de aprobación o de acceso, ahí pueden ver el archivo que es la última versión, el editable, que es el que va a recibir el propietario para aprobar y el diseñador eventualmente para ajustar. exactamente. Bueno, ahí el revisor entró a mirar este último documento que estaba pendiente de aprobación. Fíjense que mientras fue pasando todo esto de las versiones que se fueron generando y de los mensajes que se fueron enviando, sobre el lado derecho acá en la pantalla va quedando un historial de actividad en el que está la actividad de cada versión. Entonces tenemos, por ejemplo, para el primer documento, en la versión 2 se hicieron mediciones y quedó aprobado. Existía una versión 1 y se puede ver cómo estaba esa versión 1. En el segundo documento, perdón, también hay una versión 1 y hay una versión 2 que luego fue aprobada cuando se incorporó el sello, pero se puede seguir viendo cómo estaba el documento antes. Con la advertencia de que no es la última versión, pero yo puedo verlo y comparar. Entonces, en este último caso, por ejemplo, vamos a ver que hay tres versiones: la que estaba al inicio, la que modificó el diseñador, y esta última modificación que le pidieron por modificar el sello. Entonces, acá, por ejemplo, hay una herramienta sumamente útil, que es la de comparar entre versiones, y que le va a permitir a un revisor ver qué es lo que cambió de un documento, digamos, de una versión, mejor dicho, a otra, porque puede ver ambas en simultáneo y la herramienta directamente resalta en el color que el usuario quiera qué es lo que cambió de un documento a otro. Entonces, no sé si les ha pasado que el diseñador hace una modificación, pero el revisor tiene que mirar todo el documento de nuevo porque no sabe si cambió algo que no pidió. Bueno, acá está claro que el diseñador cambió solamente lo que le pidieron y no tocó el contenido neto y no tocó la foto y no tocó ningún texto. Solamente movió el sello del lugar. Entonces, acá el revisor aprueba definitivamente este documento y lo que sucede en este punto es que el propietario recibió una notificación, de nuevo, igual que recién, sobre esta actividad que hubo. Vamos a ir al correo electrónico del propietario. Acá está. Eso que acabas de mostrar, Mauro, también son horas de control que muchas veces no se hacen, Sí, digamos. O sea, acá se ve todo muy, muy aceitado y muy claro, claro, pero sin la herramienta es difícil que sea tan fácil rastrear los procesos, porque en un correo electrónico son 50 cadenas de correos sin ningún tipo de identificación sobre si es proceso de diseño, compras, alguna otra cosa, etc. Entonces, como cierre del proceso, lo que sucede es que el propietario recibe una notificación por última vez para revisar este documento, para tomar una decisión sobre el documento que aprobó el revisor. Y entonces acá está pendiente la revisión del propietario. Ahora sí, está aprobado por el revisor, como indica acá. Y entonces puede el propietario completar la tarea, completar el documento, darle un cierre. Esto, en este momento la tarea se cerró porque todos los documentos, fíjense que acá aparecen los tres completados. Y si yo salgo de la vista de tareas, perdón, salgo de la vista de revisión y voy a la vista de tareas, voy a ver que esta tarea ahora aparece como hecha. Los tres documentos que están en ella aparecen revisados. Si yo me voy a la vista de documentos, puedo ver que estos tres documentos quedaron aprobados. Y no solo puedo ver que están aprobados, sino que entrando a cualquiera de ellos, puedo tener clarísimo cuál es el registro de actividad en ese documento. Yo sé que se generaron dos versiones, sé que la primera quedó en borrador, sé que la segunda se aprobó. Puedo ver quién la aprobó a esa segunda versión, en qué tarea, quiénes lo revisaron. Digamos, no pierdo nada de todo el proceso y está todo ordenado como una línea de tiempo. Y además de tener todo este historial, digamos, en este punto estaríamos en condiciones de compartir estos documentos con la imprenta, por ejemplo. Entonces,
Desde la misma plataforma los vamos a seleccionar. Vamos a elegir compartir el formato zip, que es el que habitualmente se comparte con una imprenta. También podría elegir compartirle un JPG para que pueda verlo de forma rápida. Y a continuación voy a hacer clic en siguiente. Voy a Mauro, seleccionar aquí. déjame solo Adelante, agregar adelante. que has ido compartiendo muchas tareas que lo hacen dependiendo de la empresa, el tamaño, como dijiste vos hace un ratito, los roles, cómo están organizados, lo hacen muchas áreas en distintas situaciones. O sea, esta funcionalidad en particular sirve mucho para compras, cuando tiene que compartir el archivo y normalmente comparte archivos que no puede visualizar. Y tienen ese desafío. También toda la parte de la gestión de las tareas que la suele llevar en general marketing, o dependiendo O de compras. la compañía o compras también. Y el control y la trazabilidad de las tareas, de las aprobaciones, de los documentos, como para entender cuál ha sido el ciclo de vida de ese producto, en definitiva, que está cambiando, digamos. Hay muchas áreas, de nuevo, dependiendo de la empresa, de asuntos regulatorios que vemos por ahí, o control de calidad, que dependiendo de los alcances de los roles y las responsabilidades, pues has mostrado muchas cosas que los ayuda a mantener control y optimizar los tiempos. Estás muteado, Hice ahí Mauro. por última vez, perdón, lo que hice ahí por última vez es compartir esos documentos como si fuese, por ejemplo, la persona de compras que ingresa a la plataforma y ve qué documentos están aprobados, sin necesidad de ir a preguntarle, che, este es el último, che, este está aprobado. Y desde la misma plataforma comparte los documentos con el detalle de qué compartió, en qué formato se compartió, con quién se compartió. Y adicionalmente tiene la posibilidad de modificar la vigencia de este enlace que compartió y en el caso de que uno se equivoque, que también es posible, equivocarse y compartir con alguien que no tenía que compartir o compartir documentos que no tenía que compartir, esta persona puede desactivar el enlace de la descarga. Entonces, todo el proceso es reversible en cierto aspecto. Esto es bueno, muchas veces la mayoría de los clientes usan esta instancia, por ahí WeTransfer, que tienen enlaces que caducan en cierto tiempo y después es muy difícil tener la trazabilidad integrada. Y acá podemos ver internamente cuando necesito compartir una imprenta, como mencionaba Mauro recién, esos artes para que empiece el proceso de la imprenta, que es traducir estos documentos en documentos de impresión, de acuerdo a la tecnología que tengan, que en ocasiones termina requiriendo una última aprobación o control final o verificación con el cliente. em, que bueno, no sé si tendremos tiempo de mostrarlo, porque estaría bueno también abrir un poco para consultas, pero esa es la última parte. No me acuerdo, Mauro, si vamos a llegar a esa instancia. Em, pero importante ahí de la trazabilidad sobre los documentos que se comparten, que tienen el objetivo de que la pueda descargar la contraparte, según usuario, según cliente o según imprenta, proveedor, y que lo pueda descargar y bueno, eventualmente modificar, digamos. Teniendo en cuenta que nunca se pierde el original, nunca se pierde la última versión, no tenemos riesgos de que nos toquen nuestra base de documentos, digamos que eso lo tenemos bajo control. Bien, bueno, esto que estamos viendo es lo que mencioné antes, esta es la vista general del documento, es la previsualización, y acá yo estoy viendo todo el historial de versiones, la 1, la 2 y la 3, que es la que finalmente quedó aprobada y luego se compartió. También puedo ver las tareas relacionadas con un documento. Imagínense que esto a lo largo de 6 meses, un año, va sufriendo distintas modificaciones. Hoy puede ser la modificación del sello y dentro de un año una normativa o un cambio de diseño que haga que el contenido neto esté en otro lugar. Entonces, toda la cadena de tareas relacionadas también quedan. Eh, las reglas que vimos antes también se pueden consultar. Bueno, y otras funcionalidades adicionales. No sé si tienen alguna pregunta alguien sobre este proceso. No sé si en el chat alguien escribió. Vamos a ver. No, ahí en el chat todavía no. Ahí estaríamos como terminando una parte importante del proceso, que es compartir el archivo a la imprenta
Digo, para dar un ejemplo concreto, para que me empiece el proceso de impresión, eh, y donde el cual posiblemente la imprenta pida que verifiquemos que el arte se haya impreso, o digamos, que el arte que están por imprimir sea acorde al que enviamos. Em, si alguien tiene alguna pregunta que me quiere hacer por el chat, de algo que no le haya quedado claro, si quieren hacemos ahora. Aprovecho yo el paréntesis también, Mauro, si tenemos unos minutos más, Sí, claro. mostraría quizás un ejemplo de Image Compare si lo tenemos a mano. Y aprovecho para compartir que la idea es que los que, bueno, ahí sí entraron o entran a la encuesta, queremos ofrecerles a los que se sumaron hoy un usuario de Image Compare, que es la funcionalidad de control durante un tiempo para que la puedan usar sin costo. Durante un buen tiempo, en realidad es un año. Así que si está en la parte de control, no hemos visto hoy eso, así que lo veríamos en los próximos minutos si es que no hay dudas. Y ahí el que quiera después nos puede avisar y les dejamos un link y después nos comunicamos para capacitar o implementar si hubiese, digamos, si quisieran hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, ahí me avisan por cucaracha que el proveedor ya envió el archivo para aprobar. Entonces, vamos a ir a la herramienta de comparación y vamos a ver cómo uno se puede asegurar de que el documento que mandó, el proveedor no tocó nada que no le pidió, básicamente. Entonces, vamos a crear una nueva comparación. Ah, no estoy No, compartiendo. no estás Bien, compartiendo. Y aprovecho para menos hacer mal. el comentario de nuevo para situarnos en dónde estamos. Estamos en el momento en donde ya le enviamos el arte a la imprenta, eh, y la imprenta necesita que validemos el arte que se va a imprimir. Entonces hay que hacer un chequeo. También podría ser una instancia en donde la imprenta recibe el archivo del cliente y quiero comparar con mi última versión siendo imprenta, ¿no? Dependiendo, pero es una instancia de control en donde vamos a comparar dos documentos que debieran ser idénticos, pero que sabemos son documentos de base distinta, digamos, que son duplicados, ¿no? Y eso no se puede evitar, digamos, ¿no? Entonces esa instancia Exactamente. de control. Sí, las imprentas nunca trabajan sobre los archivos que nosotros les enviamos, sino que elaboran sus propios documentos en base a sus tecnologías. Entonces, como decía Gonza, acá vamos a iniciar una nueva comparación. Y al iniciar una comparación, obviamente que vamos a tener que elegir dos documentos que queramos comparar. Esos dos documentos pueden estar tanto en el almacenamiento de Mundes, como pueden ser documentos externos. Por ejemplo, un documento que nos manda el proveedor por mail. Entonces, vamos a elegir un documento, en este caso el de cookies que aprobamos y mandamos. Aquí está. Y el otro documento que vamos a elegir es el que nos envió el proveedor, que está aquí, es un PDF que está en la computadora. También podría ser un JPG. Y entonces lo cargamos. Y no sé ustedes, pero yo ahí pareciera que son el mismo documento. Yo no, si yo lo tengo que mirar visualmente, pareciera que es lo mismo. No veo que haya cambiado nada, pero la herramienta me va a decir si estoy en lo cierto o no. Y ahí también para agregar, que está bueno no demorar ahora, pero ahí en este caso visualmente estamos haciendo una pequeña trampita porque el archivo de base tiene el mismo diseño. Hay veces que la comparación se complejiza porque hay una ficha técnica de un lado de impresión, del lado de la empresa, y del lado de la imprenta, un arte que se va a imprimir. Y tiene otro formato, tiene otras características, pero nosotros necesitamos controlar el arte, digamos. Entonces, está buena Image Compare porque uno puede también recortar la imagen antes de hacer la comparación y seleccionar lo que quiere comparar. Bien, ahí la herramienta ya terminó de comparar. Y fíjense que yo puedo desplegar una lista de las diferencias que encontró. Y No es también igual. puedo cambiar la vista de los documentos. En este momento yo estoy viendo los dos documentos superpuestos, entonces podría, por ejemplo, con esta transparencia, comparar uno con otro y ver qué es lo que cambió. Mm, En este está caso, bueno. fíjense que el software encontró que en esta parte del documento, lo voy a mostrar de esta manera para que sea aún más claro. Ahí estoy viendo un documento de un lado y el otro documento del otro en simultáneo.
Si yo me acerco, el software encontró que acá hay una diferencia. En un documento decía helado sabor cookies y en el otro dice helado de sabor cookies. Bueno, ya encontró ahí otra diferencia que se puede descartar. Pero acá tenemos una diferencia real. Yo le mandé un documento que decía una cosa y el proveedor consideró muy apropiado modificarlo, pero yo no quería que lo modifique. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo advierto rápidamente. En las mejores familias se pasan estos errores y se imprimen los documentos mal. Y en este caso yo voy a, por ejemplo, poder guardar este reporte y decir oración Y ahí está bueno helado cookies. el caso, ahí en esta instancia comparamos los textos y también comparamos imágenes eh, para hacer ese control, esa instancia de control más simple. Acá como comentábamos, habría que, esta etiqueta es relativamente simple porque no tiene tanta información legal, pero hacer ese control para hacerlo bien y bueno, dejarlo trazado, hay que hacerlo carácter por carácter y dejar un registro de que se ha hecho ese control. La verdad que con una herramienta así uno puede acelerar y tener, digamos, un aliado, como decimos nosotros, para que este control sea un poco más llevadero, no tan estresante, monótono. eh, y también poder dejar registro de lo que vamos haciendo, poder trazarlo, digamos, que es clave. Bien. Esto es, está bueno ahí la diferencia. Este es el resumen de Image Compare. No sé si vas a mostrar algo más, Maura. Esto es lo que les comentábamos recién que nos gustaría ofrecer para que trabajen en calidad. Si tienen compañeros de trabajo o ex colegas que hagan este trabajo y sepan lo que han sufrido. Y bueno, la idea es que ofrecer un usuario ahí por un tiempo para que le puedan hacer el control más optimizado. Esto que estamos viendo es el listado, el registro de comparaciones que se va guardando, si el usuario quiere, claro, con el estado de esa revisión. En este caso es una revisión rechazada, una comparación rechazada, perdón, porque hubo un cambio que no se pidió, entonces queda un registro que también sirve como parte de la trazabilidad de la cadena de producción. Yo tengo un proceso que mi trazabilidad me dice que el documento se aprobó y hasta ahí estaba todo en orden, pero en este punto, por ejemplo, tengo la comparación rechazada porque el proveedor hizo una modificación. Entonces, tengo claro que de aquí hacia atrás estaba todo bien y aquí, en este punto, tengo un inconveniente que tengo que resolver antes de avanzar. Esa misma comparación que hicimos, como mencionó Gonza recién, el documento también podría haber sido un impreso escaneado que yo comparo contra el archivo que aprobé. Entonces, escaneo un documento, lo selecciono de la misma manera que seleccioné recién y encuadro lo que necesito comparar y tengo las mismas herramientas. Puedo encontrar diferencias entre un impreso físico y un original digital. Genial. Gracias, Mauro. No sé si alguno se anima a hacer alguna pregunta escrita, o si tienen preguntas, o qué les parece, cómo se imaginan, cómo son los problemas que tienen dudas sobre poder implementarlo o no. Eh, la idea es aprovechar también para, incluso si alguien se anima a dar algún caso, algún problema que haya tenido y discutir si se puede o no ayudar con Lundas. La idea era este espacio a partir de ahora, en donde ya mostramos un poco de manera transversal en la plataforma, eh, bueno, dejarlo para que hayan consultas. Ahí veo que Ale, ¿cómo estás? Ahí está levantando la mano. Desmuteate cuando quieras y Hola, comenzamos. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Hola, ¿Sabes Ale. que tengo una duda? Adelante. Con compartir archivos, yo lo he hecho, pero no me llega el link, no llega el link. ¿Eso cómo funciona? Porque lo he enviado a varios correos y no llega. ¿Es un link el Bien. que...? Puede Mira, ser, perdón, dale, Mauro, vos que estás en el tema. eh, puede ser que lo que te esté pasando, Ale, es que a vos misma no te esté llegando el enlace.
Eso es algo que en un momento desde el equipo de desarrollo se desactivó ¿Ya? porque, digamos, era redundante que un enlace Sí. te llegue a vos misma, porque vos justamente desde la vista de compartidos, ¿Mm? en este botón podés generar ese enlace y copiarlo, digamos, copiarlo en el portapapeles. Ya. Pero Entonces, probé, perdón. una vez que lo eh, copias, lo podrías pegar acá y entonces ir directamente a la ventana de descarga de esos documentos. O sea, cuando vos compartís documentos, ¿Mm? actualmente la configuración es que se comparte con todos, salvo con el propio usuario que está generando que está compartiendo los documentos, pero es algo que sí, que ya nos lo mencionaron y lo cargamos Mm. en el, Es que, por ¿cómo se ejemplo, llama? hice una prueba mandándomelo a otro En el correo backlog de la aplicación. y tampoco me llega el correo. Entonces, por eso me quedé con la duda, porque lo intenté con una imprenta y no les llegó el link. Entonces, por Bien. eso no lo utilizo. Es bueno, ahí Ale, lo seguimos después para analizar el caso puntual. Sí, En algún claro. caso puede ser que o llegue a spam o haya algunos filtros o ahí, si te parece, después te escribimos Sí, y lo revisamos. genial. Para Puede utilizar esa pasar, herramienta me gustó mucho. sí, y puede pasar que por ahí, por los criterios de control, digamos, de alguna compañía, sea necesario avisar o y revisar incluso alguna configuración, pero lo vemos Ya, súper. directamente, así lo pueden empezar a utilizar, tal cual. En Bien, relación a bueno, lo que, perdón, en relación a lo que decía Alejandra, vale aclarar que la plataforma también ofrece un chat de soporte permanente entre las 9 y las 18 horas de Argentina. Entonces, con este botón que se está viendo aquí arriba a la derecha en la plataforma, uno abre un chat, entonces aquí mismo puede pedir ayuda y directamente alguna persona del equipo, habitualmente yo, respondo ese chat con la, con el pedido de ayuda. Muchas gracias. a ti, De Ale. nada. Bueno, luego la seguimos para... pero la idea es que ese chat también lo usen cuando tengan inconvenientes. Y bueno, nosotros somos de los que celebramos el feedback porque, como dijimos al principio, los sistemas están hechos por personas. Eh, bueno, si bien hay procesos de testeo, de control antes de que surgen nuevas versiones, también existen lo que se llaman bugs en todos los sistemas, digamos, desde Mac hasta Microsoft, a quien no se le ha colgado a veces la computadora o el WhatsApp, y eso es identificarlo e ir mejorándolo, o hay veces que son cuestiones de configuración. Falla a veces nuestro sistema si la licencia de Illustrator no es oficial, por ejemplo, que es algo que se da acá con industria mucho de diseño. Y bueno, ahí tenemos ciertas limitaciones, pero lo que tiene que ver con la gestión desde la aplicación, en general es solucionable. Así que te agradezco la consulta, Ale, y después lo revisamos en concreto. Eh, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda o algún comentario, algo que haya dicho, esto me pareció bueno, me pareció que no nos va a ayudar, o sí. Hasta acá llegaba un poquito la capacitación, habíamos estimado un rato final para preguntas, pero si ya no hay consultas, vamos cerrando. ¿Alguien Entonces, tiene alguna consulta sobre alguna de las cosas que hemos estado viendo, sobre partes de la plataforma, sobre la extensión para Illustrator? bien. Parece que estamos. Bueno, si hay Todo está cualquier escribiendo. consulta que tengan ahora, después, o si esto va a quedar la grabación, se los vamos a compartir. Si después lo quieren compartir con alguien del equipo, si necesitan, si tienen alguna consulta después sobre la gestión de los archivos, acá me imagino que no debe haber gente de todas las áreas y cada área se maneja de alguna forma. Entonces, en general, el proceso inicial tiene que ver con un proceso de escucha para entender cómo trabajan y ver cómo se puede ir dando pasos. Para ir mejorando o optimizando el proceso. Nos pueden consultar en cualquier momento. Y bueno, después les volvemos a agradecer si nos pueden responder esa pequeña encuesta. Estamos planificando otra capacitación pronto, así que nos gustaría ir mejorando. Ahí Mauro. aprovecho para mencionar que en el chat de esta llamada dejó Rodrigo un enlace para completar una encuesta, que si la completan se van a llevar un regalo.
Y además está el enlace para agendar una reunión con Valeria para programar alguna reunión, bueno, y poder tener un tiempo más prolongado para aclarar dudas, para revisar consultas sobre aspectos técnicos, legales, lo que necesiten consultar. O hacer algún demo directo para ver cómo funciona la parte de revisión. Bueno, quedamos a disposición de este lado, les agradecemos el tiempo y bueno, ahí estaremos a disposición para ir ayudando, ojalá, a optimizar los procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias por Chao, tu hasta tiempo. luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós, hasta luego.